Hola, cracks. Hoy les traigo una historia épica que lo tiene todo. Acción, ternura y momentos que les van a romper el corazón. Y sí, hoy les traigo a un robot salvaje que va a cambiarlo todo. En algún lugar del Pacífico, una tormenta colosal desató su furia, desviando un envío de una importante empresa hacia una isla cercana. Cuando el clima finalmente se calmó, un grupo de nutrias que habitaba en la zona descubrió unas cajas extrañas que las olas habían arrastrado hasta la orilla. Las curiosas criaturas no tardaron en acercarse para investigar. Una de las nutrias más jóvenes, llena de entusiasmo, se subió sobre una de las cajas. Sin querer, activó un mecanismo que abrió la cápsula, liberando lo que parecía ser un robot. En ese momento, el padre de la nutria estornudó ruidosamente, sobresaltando al robot, que de inmediato comenzó a saludarlos en varios idiomas. Primero habló en alemán, luego en mandarín, y finalmente en inglés. El robot se presentó con una voz clara y mecánica. Gracias por adquirir el último producto de Universal Dynamics. Soy RZ-7134, un robot multifuncional autosuficiente, aquí para tomar cualquier orden que me des y obedecer en todo momento. Después de su presentación, el robot les preguntó cuál sería su primer comando. Sin embargo, las nutrias no entendían lo que estaba sucediendo. Confundidas y algo asustadas, observaron al extraño ser metálico con recelo. Una de ellas se puso en alerta máxima, instintivamente protegiendo a las demás. De repente, una ola gigante se estrelló contra la orilla, empapando al robot y a las nutrias. Percibiendo el peligro, las nutrias escaparon rápidamente, mientras el robot, expuesto a las fuertes olas, intentaba moverse por el terreno desconocido. Ross, como luego sería conocida, vio que las olas seguían golpeando con fuerza y comprendió que necesitaba encontrar un lugar más alto para estar a salvo. Al intentar trepar un acantilado cercano, descubrió que su diseño no estaba optimizado para ese tipo de movimiento. Sin rendirse, observó a un cangrejo que se desplazaba ágilmente por las rocas y decidió imitarlo. Adaptando sus movimientos, Ross finalmente logró escalar el acantilado y ponerse a salvo de la furia del mar. Una vez en la cima del acantilado, Ross observó al cangrejo que la había inspirado a escalar. Intrigada, trató de analizarlo, preguntándose si era su dueño o si necesitaba ayuda. Justo cuando iba a hacerle preguntas, una gaviota se abalanzó y se llevó al cangrejo en su pico. Sorprendida por lo salvaje e impredecible que era el ecosistema que la rodeaba, Ross decidió limpiarse y prometió esforzarse al máximo para cumplir cualquier tarea que se le asignara. Mientras repetía su lema, soy un robot multifuncional. Si no sabe cómo puedo ayudarlo, simplemente pregúnteme y estaré encantada de responderle. Un cuervo que pasaba volando escuchó la frase, aunque no mostró mayor interés. Poco después, Ross se encontró con un tejón y, con toda cortesía, se ofreció a ayudarlo a buscar comida o a preparar algo delicioso. Sin embargo, el tejón se asustó y huyó rápidamente. En su intento por socializar, Ross chocó con una ardilla. Esperanzada, le preguntó si era su dueña, pero la ardilla, confusa y algo molesta, le arrojó una bellota. En agradecimiento, Ross le entregó una pegatina promocional con una promesa de descuento en su próxima compra. La ardilla, sin comprender qué era, rompió la pegatina sin más. Ross siguió intentándolo, pero parecía que todo lo que hacía salía mal. Accidentalmente, destruyó una presa construida por castores, lo que enfureció a la comunidad de roedores. Un ciervo que también estaba molesto con su presencia la golpeó con sus patas traseras, enviándola lejos. Mientras se recuperaba de estos eventos, Ross quedó fascinada por un grupo de mariposas que revoloteaban cerca de ella. Por un breve momento, sintió una especie de paz al contemplar su delicada belleza. Pero esa tranquilidad duró poco. Un cuervo devoró una de las mariposas, y momentos después, un lince apareció de repente y atrapó al cuervo, dejando atrás solo su cabeza. El pequeño caos terminó cuando un zorrillo se acercó a Ross. Convencida de que cualquier conflicto podía resolverse mediante el diálogo, Ross le explicó pacientemente que las disputas podían solucionarse conversando. Al notar sus dialectos y comportamientos, algunos bichos se acercaron para ver de qué se trataba este extraño ser. Cuando lo lamieron, notaron que tenía un sabor terrible. Finalmente, Ross se puso de pie. Ahora entendía el lenguaje animal. Les agradeció por su ayuda y se presentó nuevamente, diciendo que con su apoyo podría hacer sus vidas más fáciles y sencillas. Un conejito preguntó si Ross había venido a hacerles daño, pero el robot rápidamente le aseguró que no era el caso. Sin embargo, un reno lo pateó, enviándolo volando. Los animales pensaron que Ross estaba acabado, pero a pesar del golpe, el robot se levantó una vez más. Sintiendo tristeza, Ross se dio cuenta de que no había encontrado a su dueño y que ahora todas las criaturas a su alrededor lo rechazaban. Subió a la cima de una montaña y, desesperado, clamó por su creador o dueño, pero no obtuvo respuesta. Decidió entonces buscar una manera de regresar a la fábrica, pero un rayo lo golpeó, dañando su cuerpo. Aprovechando su estado, una pandilla de mapaches apareció
apareció para robarle las partes restantes. Aunque Ross intentó recomponerse, los mapaches no tenían intención de devolverle las piezas más importantes. Con lo poco que quedaba de su cuerpo, Ross decidió encontrar su transmisor. Uno de los mapaches había trepado a un árbol con él, y Ross lo siguió. Los demás mapaches también subieron al árbol, haciendo que éste se inclinara precariamente. Cuando Ross trepó, el árbol se derrumbó y todos los mapaches cayeron al océano. En su búsqueda por recuperar el transmisor, Ross siguió al último mapache hasta una cueva, pero dentro de esta se encontraba un enorme oso pardo que guardaba ferozmente su territorio. El oso se abalanzó sobre Ross, quien, consciente del peligro, trató de escapar mientras esquivaba los ataques. En su intento de huir, Ross resbaló por la montaña y aterrizó en un nido de gansos. En medio del caos, accidentalmente mató a la madre ganso y destrozó la mayoría de sus huevos. Al revisar el único huevo intacto, se sorprendió al ver un pequeño gosling a punto de nacer dentro. Decidido a protegerlo, Ross lo tomó bajo su cuidado. Sin embargo, un zorro astuto apareció y robó el huevo. Ross persiguió al zorro y logró recuperarlo, pero el astuto animal se lo arrebató de nuevo. Durante la persecución salvaje, Ross cayó por un acantilado. El zorro, al verlo caer, se alejó tranquilamente, pensando que el robot no se levantaría. Pero Ross, una vez más, se puso de pie, aterrando al zorro, que huyó despavorido. El zorro se tragó el huevo, pero Ross lo obligó a escupirlo. Cuando el zorro intentó escapar, aterrizó en un puercoespín y quedó atascado por todas partes con púas. Sorprendentemente, en lugar de dejarlo, Ross decidió ayudar al zorro, sacándole las púas una por una. El zorro, aturdido por la amabilidad, se marchó. Ross recordó que aún tenía el huevo y, cuando lo sacó, comenzó a eclosionar. Un pequeño gosling emergió del cascarón y confundió a Ross con su madre. Sabiendo que había hecho su trabajo, Ross intentó alejarse, pero el gosling lo siguió sin entender por qué. Cuando Ross finalmente recibió una señal, trató de enviar un mensaje a su fábrica, pero el gosling picoteó su transmisor y lo rompió. Fue en ese momento que Ross notó a una familia de Aosom peleándose a lo lejos, intentando deshacerse de otro ganso. Ross colocó al gosling sobre la espalda de la madre Aosom, llamada Pintel. Al ver al gosling, Pintel regañó a sus hijos por no cuidarlo. Ellos respondieron que el gosling no era parte de su familia. Entonces, los pequeños Aosom se hicieron los muertos, inventando excusas sobre enfermedades que, según ellos, los habían debilitado. Pintel los regañó por ser tan poco convincentes. Pintel se acercó a Ross y le dijo que el gosling ahora era su responsabilidad debido al vínculo que se forma con lo primero que ven al nacer. Aunque Ross no quería aceptar esto, Pintel insistió, argumentando que ella ya tenía que cuidar a 7 bebés, mientras que Ross solo tenía uno de quien encargarse. Por accidente, uno de los Aosom murió, dejando a Pintel con solo 6. Sin saber cómo cuidar al gosling, Ross recibió 3 instrucciones de Pintel: alimentarlo, enseñarle a nadar y ayudarlo a aprender a volar. Si el gosling no migraba con el cambio de estaciones, eventualmente perecería. El séptimo bebé de Pintel, que se creía muerto, volvió a la vida y regresó con su madre. Ross intentó alimentar al gosling ofreciéndole una piña primero y luego lo hizo flotar, pero el pequeño todavía no sabía nadar. Un castor cercano le pidió a Ross que no tirara basura en su río. Más tarde, mientras intentaba enseñarle a volar al ganso, un pájaro casi lo atrapa. Todo esto estaba siendo observado por Tinking, el zorro que había robado el huevo antes. Tinking se presentó y, aprovechándose de la inocencia de Ross, sugirió que confiara en él para cuidar al ganso. En realidad, el zorro solo quería explotar a Ross para conseguir comida y robar miel, ya que el gosling no comía. Tinking desenterró algunos gusanos para alimentarlo. Ross, que todavía se sentía herido y necesitado, fue convencido por Tinking de que la mejor solución era encontrar otro robot y eliminarlo para conseguir un transmisor de repuesto. Tinking se ofreció a cuidar al gosling mientras Ross recuperaba su transmisor, aunque Ross le contó cómo había encontrado al gosling. Tinking insistió en que sería mejor si el pequeño no supiera nada al respecto. Entonces, el zorro decidió enseñarle al gosling a nadar arrojándolo sin contemplaciones a un estanque. Sin embargo, Ross no estaba programado para dañar a nadie. Al darse cuenta de que el gosling era diferente, Tinking sugirió a Ross que terminara con el destino del gosling y lo dejara manejarlo, pero Ross, fiel a su programación, se negó a lastimar a alguien. Ross se dio cuenta de que necesitaba un hogar para él y su nuevo amigo, el gosling llamado Brett Bell, y comenzó a juntar madera. Cuando pasaron por un árbol enorme, se encontraron con un castor que había estado tratando durante años de talarlo, pero este castor no solo quería derribarlo, quería convertirlo en una obra de arte. Tinking, el zorro, se burló de él diciendo que estaba loco, y ambos, tanto Tink como Ross, decidieron robar la casa del castor. Sin embargo, Tinking señaló que el lugar era demasiado pequeño para ellos. Entonces sugirieron que lo expandieran en lugar de eso. Ross tomó en serio su consejo y trabajó incansablemente durante varias semanas para construir una casa más grande. Mientras construían, Brett Bell comenzó a intentar hablar, y cuando escuchó el nombre de Ross 7134, intentó repetirlo, pero tuvo dificultades. Ross sugirió que simplemente lo llamara Ross. Un día, mientras estaban ocupados trabajando en la casa, Tinking decidió hacer una broma arrojándole una bellota a un pájaro y luego incitó a Ross a hacer lo mismo. Aunque Ross no entendió
perdió del todo el humor, fue y le arrojó la bellota al pájaro, quien se molestó. Mientras continuaban colocando la madera, Red Bell quiso ayudar, pero Ross le dijo que su ayuda no era necesaria y que solo estaba retrasando las cosas. Esto hizo que el pequeño se entristeciera, así que Ross cedió y lo dejó ayudar solo esta vez. Bill, todo emocionado, comenzó a colocar una ramita, luego otra y otra, hasta que Ross comenzó a estresarse. Pero finalmente, la casa estuvo lista. Tinking, siempre persiguiendo la perfección, dijo que a la casa le faltaba algo, así que decidieron ir a la playa a buscar algo para embellecerla. Mientras caminaban, Tinking le preguntó a Ross qué nombre le daría al Gosling. Ross sugirió 00001, pero Tinking pensó que era terrible y dijo que con un nombre como ese los otros animales se reirían de él. Ross defendió su elección, señalando que su propio nombre tenía números y nadie se reía de eso. Mientras miraba a Red Bell, Ross notó que su pico brillaba, por lo que decidió llamarlo Red Bell. Mientras Tinking descansaba en su nueva cama, el castor irrumpió en la casa, furioso, acusándolos de copiar su diseño. Declaró que ahora sabía dónde vivían y que volvería. Bill estaba asustado, y para calmarlo, Tinking tomó una piedra con la intención de romperla para asustar sus miedos, pero Ross lo detuvo. Entonces Tinking sugirió que contara una historia para ayudar a Red Bell a sentirse seguro y amado. Como el hablador suave que era, Tinking comenzó un cuento sobre un pequeño gosling que vivía en una isla, pero Ross lo interrumpió diciendo que la familia del gosling había sido aniquilada. Tinking rápidamente cubrió los oídos de Red Bell y continuó con la historia. Según Tinking, el gosling había pedido a las estrellas una nueva mamá y las estrellas enviaron un robot. Este robot aterrizó en una playa, pero había perdido algunas partes importantes de sí mismo. Al ver a Red Bell, Ross interrumpió nuevamente, diciendo que se sentía obligado y estresado. Tinking, manteniendo la calma, explicó que el robot en realidad se sentía afortunado de tener al gosling. Ross agregó que solo se quedaría hasta que su trabajo estuviera hecho, y Tinking concluyó la historia asegurándole a Red Bell que, sin importar lo que pasara, su madre siempre lo amaría. La historia adormeció a Red Bell. Más tarde, Ross llevó a Red Bell al océano para aclarar su mente. Allí encontró una revista y, entre los escombros, partes de otros animales. Los robots que llegaron antes que ella habían caído en la misma isla, convirtiéndose en parte del paisaje con el tiempo. Mientras sostenía la cabeza de uno de esos robots, Ross activó un archivo grabado que explicaba la misión de su modelo, ser una herramienta de integración en todo tipo de comunidades. En el video, se afirmaba que tener un robot en cada familia podía aumentar la felicidad de las personas al liberarles más tiempo para ellos mismos. Conmovida por lo que escuchó, Ross decidió intentar reconstruir a uno de los robots que encontró, llamándolo Fieros al completarlo. Su primer paso fue preguntarle a Fieros cómo solucionar los problemas que enfrentaba. Quería saber qué hacer si no podía cumplir con sus responsabilidades. Fieros, después de analizar la situación, explicó que los robots como ellos estaban diseñados para seguir órdenes, pero que, en ocasiones, las tareas eran tan complicadas que se requería improvisación. Comentó que lo que ahora parecía venir de su corazón no era más que una adaptación de su programación original. Sin embargo, Fieros también admitió que no entendía del todo ese concepto. La conversación dejó a Ross reflexionando. Algo había cambiado en su programación, estaba desarrollando emociones. Fieros, sorprendido, la clasificó como defectuosa, recomendándole regresar a la fábrica para ser reparada. Antes de apagarse, Fieros le entregó un transmisor nuevo, pero le advirtió que su comportamiento era un error que debía ser corregido. Confundida y sintiéndose perdida, Ross subió una montaña para buscar respuestas. Allí fue encontrada por Tinking, quien le preguntó por qué estaba tan abatida. Ross le mostró el transmisor y explicó que planeaba usarlo para contactar a quienes la habían creado, creyendo que en la fábrica podría recuperar su propósito. Tinking, visiblemente afectado por su decisión, trató de hacerla cambiar de opinión, pero Ross estaba convencida de que este era su camino. De repente, ambos vieron una bandada de gansos volar sobre ellos, recordándole a Ross a Red Bell. Esto la hizo reconsiderar, sentía que aún tenía una tarea pendiente. Tinking la animó a regresar para continuar el entrenamiento del pequeño, ya que el verano estaba llegando a su fin y Red Bell necesitaba aprender a volar antes de la migración. Al regresar, Red Bell no los recibió con entusiasmo. A pesar de esto, Ross insistió en que no lo dejaría hasta que lograra volar. Prometió hacer todo lo posible para ayudarlo, y juntos comenzaron un riguroso entrenamiento. Ross incluso construyó una pista para facilitar las prácticas de despegue. Un castor observó que Ross carecía de una pierna y, en un gesto de generosidad, fabricó una de madera para ella. Días después, mientras entrenaban, Red Bell confesó que sentía que sus alas eran demasiado pequeñas para volar. En busca de orientación, encontraron a un halcón llamado Rayo, quien les aseguró que el tamaño de las alas no importaba, incluso las alas más pequeñas podían dominar el cielo con suficiente esfuerzo. Con su guía, comenzaron un régimen de entrenamiento intensivo. Un día, un viejo ganso llamado Cuello Largo se acercó para felicitar a Ross. Era el líder de una bandada migratoria que pasaría por allí. Cuello Largo le comentó que, aunque Red Bell era diferente, tenía un potencial increíble y era un pájaro especial. También señaló que debería haber muerto hace tiempo, pero gracias al cuidado de Ross, había sobrevivido y se había vuelto más fuerte.
fuerte. Cuello Largo les informó que la bandada partiría en una semana, y Red Bell tendría que entrenar intensamente si quería unirse. Animado por las palabras de Cuello Largo, Red Bell practicó incansablemente. En Close Up Tail, una criatura peculiar, lo animaba a su manera, amenazándolo con golpes si no daba lo mejor de sí. Finalmente, llegó el día de la partida. La familia de animales se reunió para despedirlo. Aunque algunos gansos seguían marginándolo, Cuello Largo tomó a Red Bell bajo su protección. Antes de partir, le dijo que sería un honor tenerlo en su bandada. Red Bell, conmovido, agradeció a Ross por haberle dado una familia. Ross, aunque triste, le aseguró que siempre estaría orgullosa de él. Mientras observaba a Red Bell alzar el vuelo, una pluma cayó en sus manos. Aunque no estaba programada para sentir emociones, Ross guardó esa pluma como un tesoro, recordando todo lo que habían compartido. Tinking, notando la tristeza de Ross, intentó animarla, preguntándole qué haría ahora que Red Bell se había ido. Ross respondió que probablemente volvería a la fábrica para reiniciar su vida solitaria, pero ambos se dieron cuenta de que no querían separarse. Por primera vez, Tinking le habló con sinceridad, diciéndole que no siempre era necesario seguir un programa. Mientras Ross contemplaba su futuro, Tinking desapareció, dejando a Ross con la decisión de su destino. Antes de marcharse, Ross pintó un retrato de Red Bell como recuerdo. Luego activó su transmisor, enviando una señal de socorro, esperando que alguien la encontrara. Ross despertó con sorpresa al ver que Tinking había regresado. El zorro confesó que la extrañaba, a lo que Ross respondió que había apagado su transmisor porque solo quería saber si su hijo había logrado volar. También añadió que era bueno volver a verlo. Tinking explicó que su madriguera estaba cubierta de nieve y que no había encontrado un mejor refugio que la casa de Ross. Al escuchar esto, Ross comprendió que otros animales podrían estar enfrentando el mismo problema. Decidió que debía ayudarlos, aunque Tinking pensó que era una mala idea y sugirió que podrían haberse quedado con la isla solo para ello. Ross, sin embargo, insistió en que toda la vida, incluso las criaturas más pequeñas, debía ser apreciada. Con el agudo sentido del olfato de Tinking, comenzaron a buscar animales atrapados bajo la nieve. Rescataron castores, a Pintel y sus hijos, y otros animales. Pronto, la casa de Ross estaba llena de refugiados. Sin embargo, no todos pudieron salvarse. Juntos viajaron a los lugares más inhóspitos para rescatar a todos los animales que pudieran encontrar. Ross comenzó a debilitarse porque no podía recargar su energía solar, pero se negó a detenerse. Tinking le rogó que parara, pero al ver que su amiga no lo haría, la animó a salvar al último animal atrapado, un oso. Cuando regresaron al refugio, encontraron a los animales peleando entre ellos. Tinking intentó calmarlos, pero nadie lo escuchó. El oso, viendo el caos, pidió a Tinking que usara su astucia para controlar la situación. Tinking explicó a los animales que si alguien se iba, moriría, y que debían aprender a coexistir. También les recordó que todos estaban vivos gracias a Ross, a quien alguna vez habían llamado un monstruo sin piel. Aunque algunos todavía se burlaban de ella, Ross los había salvado de la tormenta. Antes de apagarse por completo, Ross pidió una tregua. El oso fue el primero en aceptar, prometiendo no pelear más, y poco a poco los demás animales hicieron las paces. Ross le dijo a Pintel que su tarea estaba completa y, finalmente, se apagó mientras la primavera llegaba. Con el cambio de estación, Ross despertó ansiosa por ver a los gansos. Brick Bill había sido aceptado por su especie y ahora era respetado por haber guiado a los demás durante su escape. Aunque Ross deseaba acercarse, decidió no hacerlo, temiendo que su presencia pusiera en peligro el prestigio que Red Bell había ganado. Mientras tanto, Tinking encontró a Red Bell y, a su manera afectuosa, le dio un suave mordisco en el cuello, sobresaltando a los otros gansos. Al hablar con Red Bell, Tinking le mencionó que Ross no había completado su función y lo había estado esperando. Brick Bill quiso buscarla, pero ella estaba lejos. En ese momento, el transmisor de Ross se activó y una nave de Dynamic Universal llegó para recogerlo. A bordo estaba Vantra, un robot diseñado para eliminar a otros robots defectuosos. Vantra explicó a Ross que era la única sobreviviente de su misión y que había sido difícil encontrarla porque se había desviado de su programación original. Vantra insistió en que debía regresar a la fábrica para ser estudiada. Ross intentó explicar que había permanecido en la isla porque tenía una misión, pero Vantra señaló que no había humanos en la isla para darle órdenes. Cuando Vantra ordenó a Ross abordar la nave, ella respondió que ese ya no era su nombre. Esto enfureció a Vantra. Justo cuando Ross estaba a punto de subir, Tinking apareció para avisarle que Red Bell había regresado. Ross bajó del barco, lo que enfureció aún más a Vantra, quien envió exterminadores tras ella. Ross intentó huir, pero los animales de la isla se unieron para ayudarle. El oso, los castores y otros animales defendieron a Ross, insistiendo en que pertenecía allí. A pesar de sus esfuerzos, los exterminadores comenzaron a superar a los defensores. En un momento desesperado, Vantra destruyó a los exterminadores, causando un incendio en la isla. Ross fue capturada y llevada a bordo de la nave. Mientras tanto, Red Bell, el halcón Thunderbolt y otros gansos se apresuraron a rescatarlo. Los animales de la isla, al notar el incendio, buscaron al castor que había estado intentando talar el árbol gigante. El castor dijo que ayudaría si todos se disculpaban con él. Todos lo hicieron, excepto Tinking, quien se negó a ceder. Finalmente, Tinking se disculpó y el
el castor aceptó ayudar, guiando a los pájaros para apagar el fuego. Para atacar la nave, Red Bell entró decidido, encontrándose con Ross inmóvil y con los ojos llenos de lágrimas. Con voz entrecortada, le pidió disculpas, asegurándole que nada de lo que había sucedido era su culpa. Confesó que la amaba y que siempre la vería como su mamá. Al escuchar esto, Ross, conmovida, reaccionó. Le dijo que ella también lo amaba, pero que era hora de irse a casa. Mientras tanto, los animales en la isla lograron detener el fuego. Hicieron rodar el árbol gigante hacia el río, ayudando a apagar las llamas. Sin embargo, todos sabían que Red Bell tenía un ala herida y no podía volar. Ross tomó una decisión desesperada, extrajo su batería principal y colocó a Red Bell dentro de su estructura para protegerlo. Luego, con determinación, saltó del barco. A pesar del impacto, Ross logró sobrevivir, aunque quedó gravemente dañada. Cuando llegó a la orilla, sacó a Red Bell, que estaba a salvo. Los animales la rodearon, vitoreando su valentía y sacrificio. Pero Ross sabía que, aunque habían ganado esta batalla, los enemigos regresarían. Cuando los animales le aseguraron que estarían listos para enfrentarlos, Ross les explicó que la única manera de protegerlos era regresar a la fábrica. Les confesó que, cuando había sido apagada, había escuchado la voz de Red Bell, y esa conexión le permitió volver. Les prometió que, no importaba lo que pasara, esa parte de ella nunca podría ser borrada. Con lágrimas en los ojos, Tinking le rogó que no se fuera, diciéndole que la necesitaba y que la amaba. Los demás animales intervinieron, asegurándole que siempre tendría un lugar con ellos y que, si alguna vez se sentía sola, la recibirían de vuelta con los brazos abiertos. Ross los abrazó, prometiéndoles que, si encontraba la manera de regresar, lo haría. Entonces, activó su transmisor para llamar a sus creadores y fue recogida por la nave. Mientras partía, Tinking la observó con tristeza. El oso, intentando animarlo, bromeó diciendo que lo cazaría al día siguiente, arrancándole una pequeña sonrisa. Con la llegada del invierno, los animales se refugiaron en la casa de Ross. Los más pequeños, curiosos, comenzaron a jugar con los restos de los exterminadores, pero Pintel rápidamente los detuvo y pidió a Tinking que contara una historia. Con una sonrisa, Tinking comenzó: érase una vez una isla llena de animales diferentes que luchaban entre sí. Un día, un robot llamado Roas cayó del cielo. Tenía unas ideas bastante extrañas, creía que la amabilidad era la clave para la supervivencia. ¿Sabes qué? Ella ahora está en un lugar lejano, pero sé que siempre está buscando una manera de volver. En un invernadero distante, Ross estaba cumpliendo con sus nuevos deberes. Un humano se le acercó y le preguntó su identificación. Con voz firme, respondió: soy Ross 7134. Justo en ese momento, Red Bell la encontró. Ross, emocionada, lo tomó en sus brazos y le dijo: siempre puedes llamarme Ross. Se abrazaron, llenos de alegría. Y así es como la historia llegó a su final emocional, con la promesa de que los lazos que construimos, aunque parezcan improbables, pueden trascender cualquier barrera.